Hola, mi nombre es Eugenio Rodríguez Pitol, de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Actualmente estoy cursando la materia de diodos y transistores. En este video haré una breve explicación sobre el capítulo número 5 del análisis de CA de un BJT. Los temas que veremos a lo largo de este video serán la amplificación en el dominio de corriente alterna, el modelo de un transistor BJT, el modelo RE del transistor, la configuración de polarización fija en emisor común, la polarización por medio del divisor de voltaje, la configuración de polarización en emisor común, la determinación de la ganancia de corriente, efecto de RL y RS y sistemas de cascada. Como primer tema veremos la amplificación en el dominio de CA. En capítulos anteriores del libro se dijo que la señal senoidal de salida es mayor que la de entrada. Entonces surge la pregunta de cómo es que la potencia de CA puede ser mayor que la potencia de CA de entrada. Con el tiempo la salida de potencial total P0 de un sistema no puede ser mayor que su potencial de entrada PI y que la eficiencia definida por N igual a P0 sobre Pi no puede ser mayor que 1. Existe un intercambio de potencia de corriente directa con el dominio de corriente alterna, que permite establecer una potencia de CA de salida más alta. Esta se define como una eficiencia de conversión N igual a P0 de CA sobre Pi de CD, donde P0 de CA es la potencia de corriente alterna suministrada a la carga y Pi de CD es la potencia de corriente directa suministrada. En la figura se indica la dirección del flujo resultante con una gráfica de corriente I contra el tiempo. Para esto tenemos dos ejemplos. Uno, donde tenemos corriente constante establecida por una fuente de CD, y otra, donde está un efecto de un elemento de control en el flujo de estado estable del sistema eléctrico. El siguiente tema que veremos será el modelo de un transistor BJT. Un modelo es una combinación de elementos de un circuito apropiadamente seleccionados, que simula de forma aproximada el comportamiento real de un dispositivo semiconductor en condiciones específicas de operación. Si consideramos este circuito, supongamos que ya se determinó el circuito equivalente de CA de señal del transistor. Como solo nos interesa la respuesta de corriente alterna del circuito, todas las fuentes de corriente directa pueden ser reemplazadas por un cortocircuito. Los niveles de CD simplemente fueron importantes para determinar el punto Q. Los capacitores C1, C2 y C3 también pueden ser reemplazados por un cortocircuito. Esto pondría en cortocircuito al resistor de polarización de corriente directa RE, que es la resistencia de emisor. El circuito equivalente para este circuito sería el siguiente. Ahora, por consiguiente, el equivalente de corriente alterna de una red se obtiene con los siguientes pasos. Como número 1, poniendo en cero todas las fuentes de corriente directa y reemplazándolas por su equivalente. Como número 2, reemplazando todos los capacitores por un cortocircuito. Como número 3, quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de corto inducidos por los pasos 1 y 2. Y como número 4, dibujar mejor el circuito equivalente. Como se muestra en la figura del circuito equivalente, en la parte inferior se volvió a dibujar de una manera en la que podamos resolver mejor ejercicios que se nos presenten. En el siguiente tema veremos el modelo de RE del transistor. Se presenta el modelo RE para las configuraciones del transistor BJT en emisor común, base común y colector común. Comenzando con el lado de entrada, veremos que el voltaje aplicado VI es igual al voltaje de base emisor con la corriente de entrada como la corriente de base, como se muestra en la siguiente figura. Las características para el lado de entrada aparecen como se muestran en esta figura. Para varios niveles de VBE, tomando en promedio las curvas, nos dan un diodo de polarización en directa.
Si se vuelven a dibujar las características para tener una beta constante como se muestra en la figura, en la sección de salida puede ser reemplazadas por una fuente controlada, cuya magnitud es beta veces la corriente de base. La red equivalente para la configuración en emisor común puede causar dificultad para trabajar, pero se puede mejorar reemplazando el diodo por una resistencia equivalente determinada por el nivel de IE. La resistencia de un diodo se determina por RD, que es la resistencia dinámica en el capítulo 1. Al utilizar el subíndice E, por la que la corriente determinada es la corriente de emisor, obtendremos RE. El resultado es aquella impedancia, viéndolo desde adentro, de la base de la red es un resistor igual a beta veces el valor de RE. El circuito equivalente queda definido, pero los circuitos de entrada y salida están aislados y vinculados solo por la fuente controlada. Para tener una idea de este valor de impedancia, consideramos las características de salidas típicas de un BJT. La pendiente de cada curva definirá una resistencia, en este caso R0. Cuanto más cambie BCE por el mismo cambio de IC, mayor será la resistencia de salida. Utilizando un valor promedio de la resistencia de salida, se agregará el otro componente al circuito como se muestra en esta figura. Ahora la configuración en base común. Para la configuración en base común de la figura del transistor NPN en el circuito de entrada, el resultado es el uso de un diodo en el circuito equivalente. En cuanto al circuito de salida, la fuente controlada que define la corriente del colector para la respuesta de CA. Al diodo lo puede reemplazar su resistencia de CA equivalente determinada por RE, como se vio anteriormente. Con las características de la gráfica puede determinar una resistencia de salida adicional. Ahora, para la configuración en colector común, se aplica el modelo definido que se muestra en esta figura. En el siguiente